donde esté relacionado el círculo, es una permutación circular. Entonces, les repito. La permutación es si tomo todos los elementos y si me importa el orden. La variación es, tomo solo una parte de los elementos y me importa el orden. Y la combinatoria es que no tomo una parte de los elementos, perdón, una parte de los elementos y no me importa el orden. Y en cada una tenemos las dos tipos de variaciones, que es con y sin repetición. La única excepción a eso es la permutación circular. Entonces, solo para recordarles la fórmula, la permutación simple utiliza el concepto de factorial. Es decir, por ejemplo, son cuántas formas distintas puedo ordenar 3 sillas en una sala. Esto sería una permutación simple, por lo cual sería 3 factorial. Y 3 factorial sería 3 por 2, el 1 como es necesario. En cambio, si hay alguna repetición, la permutación por repetición es la cantidad de elementos partido por los elementos que se repiten. Que sería n factorial partido a factorial por b factorial, y así por cada uno de los elementos que se repiten. La permutación circular sería anotar la cantidad de elementos menos 1. Y eso es factorial. La variación, en cambio, como les decía, su característica principal es que toma solo algunos de los elementos y sí importa el orden. En este tipo es la cantidad de elementos que se están tomando partido por el espacio donde se está tomando. Y siempre va a ser n factorial partido n menos r. Y ahora sí. Y cuando es una variación con repetición, la fórmula dice que la cantidad de elementos corresponde a la base y ese espacio que le hablaba recién corresponde al exponente. En cambio, en la combinación es donde no me interesa el orden, donde no me interesa si tomo todos los elementos, va a ser n factorial partido n menos r factorial por r factorial. Ya vamos a ver ejemplos, muchachos. Esto es solo recordando la fórmula. Y cuando es una combinación con repetición, es n más r menos 1 partido n menos 1 por r factorial. Vamos directamente a tratar de entender y poder diferenciar una de otra. Por ejemplo, este ejercicio dice, los cuartos medios se pusieron de acuerdo para realizar una junta al término de la prueba de transición en vacaciones. Si se ofrecen 10 personas para organizarlo, ¿cuántos grupos de 4 personas se pueden formar para organizarlo? Primero vemos, tenemos que de 10 personas solo se van a juntar para organizarlo 4. Es decir, de toda la cantidad posible, yo voy a tomar un elemento, una cierta cantidad de elementos. De esos 10 solo voy a tomar 4. Ya con eso, yo ya sé que puede ser o permutación, perdón, o variación o combinatoria, porque no toma todos los elementos. Segundo detalle es que, como estoy eligiendo un grupo de personas, acá no me interesa quién es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta persona que se elige. Por lo tanto, no me importa el orden. Al no importarme el orden y tomar solo una parte de los elementos, automáticamente esto es una combinatoria. Teniendo claro la combinatoria, sé que de los 10 elementos que son en total, yo solo voy a tomar 4. Y ahí me queda 10 factorial partido 10 menos 4 factorial por 4 factorial. 10 menos 4, 6 factorial. Entonces me queda 10 factorial partido 6 por 4 factorial. Probablemente lo vieron también con la profe Pau y también lo he hecho yo en las clases. Yo ordeno el 10 factorial de tal forma de llegar al
factorial más alto que tengo en el denominador. En este caso el 6 factorial. Entonces ahí me queda 10 por 9, por 8, por 7, por 6. ¿Por qué lo dejo hasta ahí? Porque yo después puedo eliminar ese 6 factorial con el de arriba con el de abajo, porque a la larga estoy eliminando 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Lo mismo hago abajo. Y solamente me queda 10 por 9 por 8 por 7 partido 4 por 3 por 2. Bueno, en todo caso, recuerden que acá pueden usar calculadora sin problema. Entonces ahí me queda 10 por 9 por 8 por 7, y al hacerlo por la división me queda que se pueden formar 210 grupos. Por favor, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, no tengan problema en preguntarme por el chat. O desmutear el teléfono, perdón, el Zoom. Pero como les digo, esta es combinatoria, ¿por qué? Porque de todos los elementos, que son 10, solo tomo una parte, que son 4. Primero. Y segundo, no me interesa el orden. Al hacer eso, es una combinatoria. En cambio, en este ejercicio dice, con los dígitos 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar si las cifras se pueden repetir? Estamos viendo nuevamente que de un total, tomo una parte, porque de los números que tengo, que son 5, yo voy a tomar solo 2. Y además me dice que se puede repetir. Eso es una variación con repetición. ¿Por qué una variación con repetición? Porque siempre que hablamos de números o hablemos de formar palabras, a mí me interesa el orden. Entonces, de todos los elementos que son 5, yo solamente voy a tomar 2. Entonces, del total tomo una parte. Entonces, eso puede ser o variación o combinatoria. Y como estoy formando números, en los números sí me interesa el orden, por lo cual, por eso es una variación. Y además el ejercicio me dice que se pueden repetir, por lo tanto una variación con repetición. Entonces me queda solo un segundo. Claro, este lo corrijo de inmediato. Me queda 5 elevado a 2. Ahí me queda 25. Porque por las mismas fórmulas que yo les mostré, cuando es una variación con repetición, siempre la cantidad de elementos pasa a ser la base y la cantidad total de elementos pasa a ser la base y la cantidad de elementos que se va a tomar va a ser el exponente. Por lo tanto, en este mismo ejercicio, la cantidad de elementos totales son 5 y de los que se va a tomar son 2. Por lo tanto, ahí queda base 5, exponente 2. 5 elevado a 2, 25. Ahora bien, dice, con los dígitos 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 10 cifras se pueden formar? Son en total 10 cifras, perdón, 10 dígitos, de los cuales voy a usar los 10 dígitos. Por lo mismo, acá estoy tomando todos los elementos. Desde el momento que tomo todos los elementos, yo ya sé que es una permutación. La única que tengo que ver es si es con o sin repetición. ¿Por qué automáticamente sé que es permutación? Porque la permutación es la única que toma todos los elementos que se están dando. Como son 10 dígitos y me piden formar números de 10 cifras, voy a usar todos los dígitos que están ahí. Ahora bien, a pesar de que el ejercicio no me dice que es con o sin repetición, sí veo que los dígitos se están repitiendo, por lo cual esta es una permutación con repetición. En la permutación con repetición, primero anoto la cantidad total de elementos, que son 10, y luego veo cuántos elementos se repiten y la cantidad de veces que se repiten esos elementos.
El 1 se repite 2 veces, por eso aparece ahí el 2. El número 2 se repite 4 veces, por eso aparece el 4. Y el 3 se repite 2 veces, por eso aparece el 2. Entonces, lo que me está diciendo esta permutación es, de los 10 elementos, tengo un elemento que se repite 2 veces, un segundo elemento que se me repite 4 veces, y un tercer elemento que se me repite 2 veces. Entonces queda 10 factorial partido 2 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Empiezo a descomponer el 10 factorial, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4 factorial. ¿Por qué llegué hasta el 4 factorial? Porque elimino el factorial más alto que tenga en el denominador, que es el 4 factorial. Con eso se elimina el 4 factorial con el 4 factorial, y me va a quedar resolver 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, dividido 2 por 2. Si resuelvo bien esta operación, me queda que son 37.800. Entonces, la cantidad de números que se puede escribir de 10 cifras con esos dígitos son de 37.800. Ahora, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 7 amigos en una mesa circular? Yo les mencionaba que este es una permutación circular. ¿Por qué sé que es una permutación circular? Porque es una permutación donde en su enunciado, en su forma de leer, tiene que ver algo que sea circular. En este caso, la mesa circular. Automáticamente, como tiene una mesa circular, es una permutación circular. La permutación circular es la cantidad de elementos menos 1, y en eso se saca el factorial. Entonces son 7 amigos, 7 menos 1, son 6 factorial. 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2, que serían 720. Entonces, automáticamente, si un ejercicio me sale con respecto a algo que sea circular, yo les explicaba, personas se sentan en una mesa, colocar llave en un llavero, tiene que ver sí o sí con permutación circular. Con todas las letras de la palabra mineral, ¿cuántas palabras con y sin sentido de 3 letras se pueden formar sin repetir las letras? Tengo que ver entonces, esto puede ser permutación, variación o combinatoria. Vamos a ver cuál es. De las palabras que son de mineral, mineral tiene 7 letras. Entonces se supone que mi total son 7. De esos 7, yo voy a tomar solo 3 letras. Entonces del total voy a tomar una parte. Eso puede ser o variación o combinatoria. Y yo les decía que cuando yo forme números o palabras, me importa el orden. Por lo cual, esto no es combinatoria, porque con combinatoria no me importa el orden. El único que tomo una parte de los elementos, y además sí me importa el orden, es variación. Entonces este ejercicio de acá es un ejercicio de variación. Entonces son 7 elementos, de los cuales solo voy a tomar 3. Sería 7 factorial partido 7 menos 3, 4 factorial. Entonces, sería 7 por 6 por 5 por 4, partido por 4 factorial. Se eliminan los 4 factorial y me queda 7 por 6 por 5. 7 por 6 por 5 me da 210. Entonces, como les decía, muchachos, lo que importa más en este tipo de ejercicios, o lo que es más difícil en esta prueba, no es el cálculo, porque el cálculo ustedes van a ser ayudados por la calculadora. Entonces, es menos la posibilidad de error. Lo que sí es posible que ustedes se confundan bastante es en poder identificarlo. Por eso hay que saber leer bien y leer entre líneas. Por ejemplo, este. Si la profesora Paola va con su hijo a una gelatería, donde tiene para escoger 8 sabores distintos de helados. Si quiere comprar un cono de 3 sabores,
¿Cuántas combinaciones posibles hay? Primero, de los 8 posibles sabores, yo voy a elegir solo 3. Ya del total tomo una parte. Entonces puede ser o variación o puede ser combinatoria. Ay, mi mamá me dije que sea. A mí se me no tendría los zapatos. Segundo, No, no. segundo, cuando yo voy a elegir los sabores, no hay un orden preestablecido. Puedo elegir cualquier tipo de sabor en su momento. Por ejemplo, no sé, puedo elegir vainilla, chocolate y lúcuma. Puede dar lo mismo cuál elija primero la lúcuma, cuál elija primero la vainilla, cuál elija primero el chocolate. Entonces, como no hay un orden establecido, no me importa el orden. Por lo cual, esto de acá es una combinatoria. Pero no es cualquier combinatoria, es una combinatoria con repetición. ¿Por qué sé que es una combinatoria con repetición? El ejercicio, la pregunta, en ninguna parte me dice que se puede repetir o no se puede repetir. Pero, al momento de yo comprar un cono con 3 sabores, yo perfectamente los sabores puedo colocar que el helado sea de, los 3 sabores sean de vainilla, los 3 sabores sean de chocolate. Por eso, en la lectura del ejercicio se entiende que es con repetición. Entonces, una combinatoria con repetición sería los elementos totales con los elementos que se van a tomar, 8 y 3. Sería 8 más 3, que son 11, menos 1 son 10. 8 menos 1 son 7, y el 3 que sería por la cantidad de elementos que se van a tomar. Entonces me queda 10 factorial partido 7 por 3 factorial. 10 por 9 por 8 por 7 factorial. El 7 factorial se elimina con el 7 factorial de abajo. Así que para resolver solo sería 10 por 9 por 8 partido 3 por 2. Al resolver esto me queda en 120. Entonces las formas distintas de combinaciones que puedo elegir, 3 sabores de helados de 8 posibles, es de 120 formas distintas. Con todas las palabras, con todas las letras de la palabra mazos, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar sin repetir las letras? Entonces tengo la palabra mazos, que son 5 letras. Me piden formar palabras con o sin sentido, sin repetir las letras. Acá ya me dice que es sin repetición. De las 5 letras que están, yo voy a usar las 5. Por lo tanto, esto es una permutación. Tomo todos los elementos y, como yo les mencionaba, como estoy haciendo palabras o estoy escribiendo números, me importa el orden. Por eso es permutación. Entonces solo sería 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2. Y eso me da, al resolver, 120. Entonces se pueden formar 120 palabras distintas. Con todas las palabras, con todas las letras de las palabras meses, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con repetir las letras? A diferencia del ejercicio anterior, es súper similar, la única diferencia es que acá se pueden repetir. Entonces tengo, de los 5 elementos, de las 5 letras que son en total, se van a repetir. Por lo tanto, es una permutación con repetición. Al ser una permutación con repetición, serían los 5 elementos y abajo anoto los que se estarían repitiendo. La letra S me repite 2 veces, la letra S se me repite 2 veces. Entonces, 5 factorial partido 2 factorial por 2 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 factorial se elimina con el 2 factorial de abajo, dividido por 2. 5 por 4 por 3, dividido por 2, en este caso me da 30. Finalmente,
con todas las letras de la palabra salir, cuántas palabras con o sin sentido de 3 letras se pueden formar sin repetir letras. Tengo 5 elementos, cada una de las letras de la palabra salir, de las cuales voy a usar 3. Entonces, de todos los elementos que hay, voy a tomar algunos. Entonces, eso puede ser o variación o combinatoria. Pero, como estoy formando palabras, yo les decía que cuando forme palabras y números, me importa el orden. Por lo cual, esta de acá es una variación. Entonces, variación sería 5 factorial partido 5 menos 3, me queda 2. Entonces, 5 factorial partido en 2, eso me da 60. Lo que me preocupa de estos ejercicios es que si todavía hay alguien que no entienda cómo diferenciar cuándo es permutación, cuándo es variación, cuándo es combinatoria. Porque la prueba a la larga se hizo de tal forma de que vamos a usar ejercicios súper parecidos a los que se vieron en clases, a los que se están en los PowerPoint. Pero si usted no entiende cuándo usar cada una de las cosas, el cálculo es simple, pero si no lo entiende del ejercicio, cuándo es permutación, variación y combinatoria, se les va a complicar demasiado la prueba. Pregunto, quedan 15 minutos todavía de clase. De los presentes, de los 17, ¿hay alguno que todavía no entiende diferenciar una de otra? Silencio otorga. Si nadie me dice nada, asumo que todos están entendiendo y no tienen problema de diferenciar cuando es permutación, variación y combinatoria. Lo repito nuevamente solo por si acaso. Para poder diferenciarlas bien es simplemente guiándose por esta tabla. Si toma todos los elementos e importa el orden, es permutación. Si toma algunos elementos e importa el orden, es variación. Si toma alguno de los elementos y no importa el orden, es combinatoria. El ejercicio más complicado que tienen ustedes, a mi parecer, es este tipo de ejercicio, una combinatoria con repetición. Por lo que en la combinatoria con repetición no se les dice si es repetición o no. Eso lo tienen que leer entre líneas, identificar cuándo es con o sin repetición. Por ejemplo, acá como se hablan de los sabores, como les mencionaba anteriormente, los sabores se pueden repetir. En cambio, en este tipo de acá, este ejercicio que habla de personas, no, en ninguna parte habla de que si es con o sin repetición. Solo el sentido común dice que es sin repetición, porque si elijo una persona, esa persona no se va a poder repetir para formar un grupo de 4 personas. Por eso la diferencia entre este ejercicio, que es una combinatoria normal, con una combinatoria con repetición. Todo va principalmente en el sentido común que se entienda al leer el ejercicio. Ya que no hay dudas, no hay consultas, los dejo en libertad de acción. Así que lo estaría viendo el lunes en matemática. Recuerde que el lunes tienen matemática a las 9. Cualquier duda, consulta que puedan tener, me pueden mandar un correo o me pueden hablar por Instagram. Cualquiera de las dos formas yo les estoy atendiendo apenas pueda. Y le estoy mandando todos los PowerPoint que se ha visto de combinatoria ahora al término de esta clase.